Buenos días, estamos iniciando ya nuevamente esta semana. Saludos en nombre de Gonzalo Rosero, soy Francisco Rocha. La agenda prevista para ahora, mientras hacemos un contacto con el doctor Roberto Pereira. Él es abogado de Fernando Villavicencio y desde el Perú vamos a conversar con él. Estamos intentando el contacto y llegará acá también a nuestros estudios el doctor Ramiro García, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Luego tendremos el diálogo con el doctor Felipe Rodríguez, es el abogado de parte de los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción y acompañado por uno de sus miembros, el doctor Julio César Trujillo, para tratar el tema de la sentencia y perdón del Contralor a miembros de la Comisión Anticorrupción. Luego estará aquí el ex vicepresidente, doctor Blasco Peña Herrera Padilla, y el doctor José Ayala Lazo, ex canciller de la República, para tratar en cambio el tema de la revolución bolivariana, fracaso según el presidente Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. Bueno, estos son los temas que vamos a iniciar en la semana. Hemos escuchado también previa a la intervención, digamos, previo al inicio de este diálogo, la intervención del señor presidente constitucional de la República, el economista Rafael Correa, que hace un análisis, ¿no? Yo no sé si es que podemos poner la parte esta de, en donde habla de la corrupción, porque esta semana va a ser, y vamos a topar el tema de sus exministros, con varios miembros de la comisión. Hoy vamos a tratar el señor presidente de la República frente a la corrupción. Están a punto de conseguir el audio. Frente a la corrupción hace una reflexión, pero además al inicio, un poco reescuchando, Milton decía, esto en cambio dice sobre la votación, y eso vamos a toparlo de inmediato. Sobre la corrupción dice esto el señor presidente. Con nosotros se acabó la corrupción tolerada. Esa corrupción evidente, tolerada, repartida, consentida por la partidocracia. Ya no existe esa corrupción legalizada cuando se legislaba, no en función del bien común, sino para defender los privilegios, los intereses, el lucro de unos cuantos. No permitiremos que nos roben el más preciado de nuestros tesoros, nuestra integridad, porque es clarito y nos llena de orgullo cómo el apoyo aumenta mientras más pobre es el votante. Claro, ahí hay dos afirmaciones que yo creo esta semana darán mucho que hablar. El uno, sobre la corrupción, un poco la erradicación de la misma. Parecería que el señor presidente opta porque es, ¿qué diría?, patrimonio de la Revolución Ciudadana, mientras los actos de corrupción, sus militantes nos dicen que no pueden hacerse responsables, pero claro, el presidente dice eso, y luego para hablar sobre que a medida que aumenta la pobreza del votante, aumenta el respaldo a ellos. ¿Qué significará eso? Que los votantes se acercan más mientras más pobres son. ¿Y qué será? ¿Menos cultura, menos o más adhesión por su lucha? Esa es una reflexión que la vamos a dejar planteados para los programas de mañana y pasado mañana, que vamos a analizar temas de corrupción y de comportamiento electoral. ¿Tenemos ya un contacto o no? No está el contacto con el doctor Roberto Pereira, pero podemos un poco seguir analizando algunos de los temas planteados. Por ejemplo, el que había planteado en el diario Expreso, la colega y periodista Carla Maldonado, sobre la formación de los legisladores, y vuelve al debate esto de la formación académica de los legisladores. Claro, muchos de los legisladores al parecer tendrían, no muchos, perdón, son 3 o 4 los que no tendrían títulos terminales de universidad, ni maestrías, y hay 3 PhD, por lo que escuchaba esta mañana. Pero ¿deben o no tener una formación académica los señores asambleístas, ahora nuestros legisladores?
Parecería que sí, pero ¿qué tipo de formación? ¿Será solamente académica o también un dirigente sindical, un dirigente indígena, que no necesariamente haya llegado a la universidad, sino que tenga una formación? La diversidad del país es la que puede estar o debe estar representada en el escenario de la política nacional, y ese escenario debe tener especialidades como la de la dirigencia, pero la mayoría parece que va por la formación académica de juristas, ¿no es cierto? Luego pasa por otro tipo de formaciones, incluido, qué sé yo, hay militares retirados, oficiales de policía retirados. Esa es una forma de llegar también, y uno dice de no desperdiciar la formación que muchos de los oficiales, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, tienen y que podrían seguir aportando. Al saludar al doctor Ramiro García, le decimos que, bueno, feliz inicio de semana, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco. Y estamos intentando hablar con el doctor Roberto Pereira en Lima, que es el abogado de Fernando Villavicencio. Una primera pregunta, doctor García, es, ¿qué se requiere para solicitar asilo político y qué tipo de delitos, si es que se puede decir así, juzgados, pueden merecer un asilo político? Porque claro, a veces uno dice, si cometió un delito, ¿cómo el otro país puede darle un asilo político? Entonces ahí uno piensa, ¿será que existe un delito o le pusieron un delito? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Y, bueno, en este tema lo conozco muy bien porque además yo intervine como abogado de Villavicencio acá en Ecuador, en el tema específico. Y primero que nada, no existe sentencia en contra de Fernando Villavicencio, por lo tanto, de acuerdo al 76.2 de la Constitución, tiene derecho a ser tratado como inocente, para empezar. Es decir, no podemos hablar de si existe delito o no existe delito respecto a una persona que todavía no ha sido juzgada siquiera. Ni siquiera ha sido sometido a juzgamiento. Ni siquiera sometido a juzgamiento, solamente hay una indagación. No hay juicio. No. Hay proceso, hay proceso. Hay instrucción fiscal, se le llama juicio. Ya. Ilegalmente e ilegítimamente se dicta en su contra una prisión preventiva. Ya. Ese fue todo. Está iniciado esa parte, no hay más. Exactamente. ¿Cuál es el antecedente? Fernando Villavicencio publica un artículo en un medio digital en el que hace un análisis respecto de las irregularidades de la contratación de firmas de abogados extranjeras que cobraban decenas de millones de dólares en defensa del Ecuador, y que además tenían conflicto de intereses porque en otros países y en otros procesos habían defendido a la parte contraria. Ya. Esto denuncia Fernando Villavicencio en este artículo, en este blog. Como respaldo, presenta una serie de documentos, entre los cuales también presenta emails, correos electrónicos cursados entre el secretario jurídico de la presidencia y el procurador general del Estado. Entonces a él le procesan por difusión de correos privados. Sí, claro, difusión de información sometida a reserva. Ya. Pese a que estos correos no es que se referían a temas personales de los funcionarios mencionados, sino temas de manejo del Estado. Del manejo del Estado. Lo cual, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra protegido y es parte del derecho a la información, no solamente de los periodistas, sino de la comunidad, de una comunidad democrática que exige un debate democrático. En base a esto, que por cierto, es igualito a lo que hizo, por ejemplo, la asambleísta Rosana Alvarado, cuando publicó mails, correos electrónicos, cursados entre Sedatos y la empresa que le manejaba a Lazo su comunicación y su estrategia de campaña. Bueno, sí, además, es mucho menos que lo que el señor Assange desde la embajada del Ecuador en Londres continúa haciendo e hizo en la campaña de los Estados Unidos. Recordará usted que cursó cientos de miles de mails que publicó cientos de miles de mails cursados entre los miembros de la campaña de la señora Hillary Clinton. Entonces, bueno, evidentemente esto nos muestra otra vez más uno de los defectos de la metida de manos de la justicia, ¿no? Que es el doble estándar que se utiliza para procesar a las personas o para no procesarlas. Entonces, la diferencia la marca no lo jurídico, sino cuál es la posición política de la persona en cuestión.
Entonces, si es que es cercana al gobierno, no pasa absolutamente nada. Si es que no es cercana al gobierno, pues persecución total. Esos son los antecedentes. Ahora, ojo, le dictan prisión preventiva al señor Villavicencio y es tan ilegítimo lo actuado por los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le da medidas cautelares. En este caso también. Sí, en este caso también. En otros ha tenido. Sí, en este caso también. Entonces, imagínense, el sistema interamericano de derechos humanos le da al señor Villavicencio medidas cautelares en razón de la ilegitimidad de la orden de privación de libertad. Y es por esto que el señor Villavicencio va al Perú y solicita asilo político, pues con todos los argumentos del caso, tratándose primero de un caso clarísimo de criminalización de la información, criminalización de la actividad periodística, porque Villavicencio es periodista. Claro. Segundo, evidentemente el trasfondo político que ha existido en este proceso, porque los jueces actúan no bajo consideraciones jurídicas, sino bajo consideraciones políticas. Y es más, tercero, una actuación jurídica tan ilegítima que el propio sistema interamericano de derechos humanos da las medidas del caso. Está con nosotros ya en la línea telefónica el doctor Roberto Pereira, abogado de Fernando Villavicencio, desde el Perú. Doctor Pereira, buenos días. Está con nosotros el presidente y abogado de Fernando Villavicencio aquí en Quito, el doctor Ramiro García Falconi, quien además es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor Pereira, buenos días. ¿Puede comentarnos en qué estado está, cómo se han iniciado el caso de Fernando Villavicencio y cómo está Fernando? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Un saludo para el doctor García y para todas las de la audiencia. Bueno, el pedido de asilo por parte del señor Fernando Villavicencio fue presentado el martes pasado, hacia el mediodía, en la Cancillería peruana, como corresponde a la legislación nacional en materia de asilo, y fundamentalmente está basada en la existencia de una persecución política en su contra, como consecuencia del ejercicio legítimo de su libertad de expresión y libertad de información, a través de la instrumentalización del sistema de justicia penal ecuatoriano. Esta solicitud de asilo ya fue ingresada ante la dependencia competente de la Cancillería peruana y ya se ha conformado la comisión que tiene que evaluar en primer lugar este tema y emitir y evacuar un informe acerca de la procedencia o no del asilo político solicitado, y ese informe tendrá que ser elevado en su día a nivel del vicecanciller, que es el que finalmente lo sustenta y decide con el canciller de la República, en base pues al informe elaborado por esta comisión. Eso es un proceso, es un procedimiento que conforme a la ley de asilo peruana y su reglamento no está sometido a un plazo perentorio, un plazo legal determinado, ¿no? En la medida en que se trata de un procedimiento administrativo con un importante componente de discrecionalidad política, pero obviamente también en base a consideraciones técnicas, pero que requiere pues sin duda una serie de acopio de información, ¿no es cierto?, la consulta a una serie de fuentes y por ende no está sometido necesariamente a un plazo determinado. Sin embargo, dada la claridad del caso y la abundante información, no solo la que hemos presentado, sino la que se encuentra disponible acerca del caso del señor Villavicencio, confiamos en que esta decisión pueda ser tomada lo más pronto posible, ¿no? Ese es un poco el estado en el que se encuentra. El señor Villavicencio tiene la calidad jurídica de un solicitante de asilo político, lo que le genera algún nivel de protección jurídica, como por ejemplo la imposibilidad de ser devuelto al Ecuador. En segundo lugar, la imposibilidad de las autoridades migratorias de iniciar cualquier procedimiento como consecuencia de su permanencia en el Perú, y la imposibilidad también o la suspensión de cualquier solicitud formal que haga el Estado de Ecuador para ejecutar la prisión preventiva que tiene en este momento el señor Villavicencio, ¿no? Él se encuentra un poco ya más tranquilo debido a esta situación, pero obviamente con la expectativa acerca de la decisión de su solicitud de asilo, en la medida en que eso
sin duda va a redundar en su seguridad, en la seguridad de su libertad personal, sobre todo y la de su familia, ¿no? Doctor Pereira, el doctor García nos decía que la Comisión de Derechos Humanos ya le dio medidas cautelares. ¿Eso usted cree que tendrá un peso también en el análisis que ha de hacer el vicecanciller peruano y esta comisión para la concesión del asilo? Sin duda, la concesión de medidas cautelares para el señor Villavicencio es un factor importante en la medida en que ya esta es una declaración formal de que existe un riesgo inminente de sus derechos en el Estado ecuatoriano, ¿no? La medida cautelar en general tiene como sustento la existencia de un riesgo para los derechos que están siendo invocados, pero además en este caso es mucho más grave porque lo dicta la Comisión Interamericana, que es un órgano subsidiario, digamos, de los sistemas judiciales de los países, y en ese sentido solo actúa en la medida en que los mecanismos nacionales carecen de eficacia, es decir, ya hay una declaración formal por parte del sistema interamericano de que en el Ecuador existe un riesgo inminente para los derechos del señor Villavicencio. En esa medida abona sin duda a su solicitud de asilo, ¿no? Yo quisiera que al doctor Ramiro García pedirle alguna inquietud personal al doctor Pereira en Lima. Ustedes, no sé si se conocen. Un saludo, pero, no personalmente. ¿sí? Pero han hablado, supongo, justamente, sí. Un saludo para el doctor Pereira. En cuánto tiempo, obviamente no podemos determinar exactamente cuánto va a demorar esto, ya dependerá del tratamiento que le den las autoridades de allá. ¿Qué requerimientos tendrá? Desde aquí, desde el Ecuador, ustedes han enviado todos los documentos. Bueno, ¿Usted qué ha llevado? Claro, ¿sí? Evidentemente el doctor Pereira a su solicitud anexó toda la documentación judicial del caso. Yo creo que es un tema demasiado claro, pero además es un tema que muestra lastimosamente a la comunidad internacional el triste estado, el deplorable estado de los derechos humanos acá y la forma en que se los viola a través de órganos judiciales. Porque, lo grave aquí es que las graves violaciones de derechos humanos no se están produciendo por actuación de Fuerzas Armadas o de policía, están produciendo por la actuación de jueces, de nuestros órganos judiciales, de nuestros órganos administrativos. Vea usted cómo la semana pasada se acaba de sancionar a 7 medios de comunicación por no reproducir una noticia de un blog kirchnerista, que además conocido por poco serio y por poco contrastado. Bueno, entonces imagínense el nivel al que estamos llegando pues acá en el país, y esto se muestra, entre otros temas, por la persecución a los periodistas como Fernando Villavicencio, una persecución que se lo hace por vías judiciales, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado como ilegítimo que se persiga a un periodista por la difusión de temas públicas, referente a temas públicos, que deben ser tratados por una comunidad democrática. Doctor Pereira, entonces lo que nos queda es esperar a una resolución tanto de la Cancillería como de esta comisión que usted nos informaba y, claro, alguna otra actividad que estén realizando desde la sociedad civil peruana para, hemos visto comunicados de medios de organizaciones de comunicación social que respaldan la concesión del asilo. ¿Cuál es su criterio en esto, doctor Pereira? Sí, sin duda. El Instituto Prensa y su Sociedad ha emitido un comunicado respaldando el pedido de asilo, el Comité de Protección del Periodista de Nueva York también, que son las dos instituciones, además de Fundamedios, las que están apoyando este pedido de asilo del señor Fernando Villavicencio. Me olvidaba puntualizar también de que, de acuerdo al procedimiento de asilo regulado en la legislación peruana, el señor Villavicencio tendrá que ser también entrevistado en su momento por la comisión de la Cancillería que ha iniciado ya el trámite de asilo. Eso no ha ocurrido todavía, esperemos que eso ocurra en los próximos días. Y es posible también que esta comisión requiera documentación adicional acerca de la situación del señor Villavicencio, como las resoluciones judiciales, algunas de las resoluciones judiciales u otro tipo de información, ¿no es cierto?, que sustenten el pedido de asilo. Esto que ha señalado el doctor García acerca de la sanción a 7 medios de comunicación la semana pasada
o la criminalización de una comisión anticorrupción que emitió un informe acerca de casos de corrupción en el Ecuador, sin duda dan cuenta o ratifican el patrón de comportamiento que se ha tenido con el señor Villavicencio en el Estado ecuatoriano acerca de la persecución utilizando el poder sancionador, ¿no? Y un poder sancionador que debería tener unas ciertas garantías conforme a los estándares internacionales, como son la independencia, la no intervención política. Sin embargo, se ha transgredido, se transgrede todas esas garantías, lo que sin duda confirma aquello que está alegando el señor Villavicencio, en el sentido de que en Ecuador a determinadas personas se les persigue por las opiniones o por las informaciones que difunden en el ejercicio de su legítimo, de su derecho a informar, ¿no? Yo quiero agradecer al señor doctor Roberto Pereira, abogado de Fernando Villavicencio desde Lima, Perú. Muchas gracias por atender nuestra invitación para conversar y estaremos en contacto, doctor Pereira. Cualquier información, y saludos a Fernando también, si usted tiene la gentileza cuando lo mire. No sé si Ramiro García tiene... Bueno, un saludo por supuesto a la distancia, Fernando, y sobre todo un llamado a la comunidad a estar alerta, porque las violaciones de derechos humanos no paran. Vemos que hay un cambio de discurso, pero que en el fondo, en la estructura, resulta ser exactamente lo mismo. Solamente despedimos al doctor Pereira y nos quedamos en el diálogo con el doctor Ramiro García. Gracias, doctor Pereira. Un placer, muchas gracias y a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, usted diría, doctor García, que visto lo que nos acaba de comentar el doctor Pereira, él está encaminado. ¿Habrá alguna razón de Estado que pueda alegarse para que no se conceda el asilo a Fernando Villavicencio? ¿Usted puede ver que a lo mejor alguna presión? Por supuesto, ¿Sí? el Estado ecuatoriano va a defender la decisión judicial emitida por un juez ecuatoriano, en este caso la Corte Nacional de Justicia. Por supuesto va a decir que esta orden es legítima y que el pedido de asilo político es inadecuado y que lo que debería hacer el señor Villavicencio es comparecer y someterse a la prisión preventiva que ha sido ordenada contra él. La oposición miserable, pero entendible. Es decir, eso es lo que... Eso es lo que tendrían que hacer jurídicamente. Eso es lo que de cajón van a hacer. Pero si es que no hacen, eso sería una demostración también como diciendo, vean, denle el asilo, vamos a esperar que se juzgue. Vea, más allá de lo que hagan, en el ambiente en el que están. Independientemente de lo que hagan, yo creo que está claro para la comunidad internacional y sobre todo en lo regional, los niveles de vulneración de derechos humanos que se están produciendo en ciertos países, ¿no? Específicamente Venezuela y Ecuador. Entonces, por supuesto, usted le pregunta al señor Maduro y a sus funcionarios si lo que están haciendo ellos en Venezuela es correcto, y van a decir sí. Y van a decir que como se llenan la boca diciendo que los terroristas son los de oposición y que los violentos son los estudiantes, los jóvenes que salen. También defienden eso, ¿no? Algunos. Pero por supuesto. Y dicen que hay una lucha ahí del imperialismo. Usted, todas las normas que se les han aplicado a los estudiantes, a los maestros, a los luchadores por el agua, a los antimineros, etcétera, los ecologistas, son normas del capítulo 6 del Código Orgánico Integral Penal que se refiere a subversión y terrorismo. Entonces, claro, mientras en el Código Orgánico Integral Penal incorporaron normativa europea sobre el tema, pero claro, los europeos estaban pensando en Al-Qaeda y nosotros estamos pensando en líderes sociales. Entonces, claro, nuestros yihadistas son los que tienen el agua, los que se oponen a la minería, claro. Los de Acción Ecológica, esos son los Días Unidos, esos son nuestros yihadistas contra los que el Estado, entre comillas, lucha para mantener un orden que no es otra cosa que la tranquilidad del poder. Entonces, lo que quiere el poder es que nadie le moleste. ¿No? Doctor García, si es que entonces... que nadie moleste, que nadie denuncie. Claro, el silencio. Que estén organizados. La Pax Romana. El silencio organizado. Usted recordará que Roma siempre proponía la paz. Claro. Pero ¿cuál era la paz? La romana. Claro, tú te callas, tú tributas para mí, no haces relajo o te mato. Punto. Esa era la Pax Romana. Y ahí había un César. Claro, siempre. siempre, ¿no? Y entonces veamos cuál es. ¿Se anima a decir cuál será nuestro César? Bueno, no llegan tampoco a eso. A ver, yo creo que... A ver,
Sí, entendemos César como líder y representante de una, en este caso, de un Estado, podría ser. Evidentemente estamos en otra época, pero las formas cambian, las estructuras no. Ya. Las estructuras de violencia que vivimos son primitivas. Ojo, o sea, son absolutamente primitivas. Usted ve que el mesianismo, el considerarse el iluminado, una especie de enviado de Dios para salvar a una sociedad, eso no es nuevo, pues eso es primitivo. Y eso lo hacían los reyes miles de años antes de Cristo. Ahora, en un siglo XXI, nos resulta difícil creer que, por ejemplo, todavía discutamos la necesidad de la independencia de funciones para tener una democracia. Y se nos ha dicho con mucho desparpajo que hay que superar a Montesquieu. Sí, por supuesto que hay que superar a Montesquieu. Pero para mejorar. Para mejorar, no para atrás, pues. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Superemos a Montesquieu y volvamos a Luis XIV, ¿no? El despotismo ilustrado, donde una sola persona era el Estado, el Estado soy yo, decía él. Y claro, acá nos repitieron hace un par de años, pues, y nos explicaron clarito que el jefe de Estado, siendo el Estado compuesto por varias funciones, también jefe de esas funciones. Entonces, lo que quiere decir que no nos asustemos cuando un juez hace lo que el presidente dice. Y hemos visto que tenemos una función judicial, una fiscalía, que actúa a golpes de sabatina, ¿no? Que actúa bajo pulsiones políticas, y eso sí es grave. Esto del despotismo ilustrado, ¿estarán ilustrados algunos de los despóticos actuales? ¿Le parece a usted? Porque, claro, sumar un poco, ver el mundo y comparar, como usted nos decía, siempre cambian, pero las formas son... Es un estalinismo así un poco así. Hay que reconocer algunas cosas. Es decir, en este gobierno hay gente formada. Ya. Empezando por el presidente Correa. El presidente Correa tiene una formación. En lo suyo, o sea, es formación que no nos ha garantizado, por cierto, que su manejo en lo económico es exitoso. Él es un economista, un PhD en economía, pero tiene una formación, que hay que reconocerla. Y hay varias personas, hay un buen grupo de gente que está alrededor del gobierno que tiene formación, que tiene una formación doctoral. Y que más allá de la formación doctoral ha tenido experiencia internacional inclusive. Sí, por supuesto. Ahora, con las que podemos estar o no estar de acuerdo. Claro. ¿Verdad? Sí, entonces, yo creo que en mucho ese sustento académico le ha permitido sobrevivir estos 10 años. Sobre todo. ¿Y por qué? Porque les ha permitido replantear cosas, les ha permitido reinventar el discurso. Además, ojo, no solo reinventar, el discurso del Correa de 2007 está en las antípodas del Correa del 2017. 10 años después es irreconocible. Si usted se pone a ver el discurso del uno y el discurso del otro, por ejemplo, en materia de microtráfico, no queda absolutamente nada. ¿No? El Correa de 2008, que indultó a una cantidad de... Porque eran mulas. Porque consideraba que además, no solo que eran mulas, sino que eran víctimas de una sociedad inequitativa. Ahora, en cambio, lo que nos plantea es al microtráfico como el objetivo principal de lucha en materia de seguridad del Estado. Entonces, bueno, a ver, algo pasó, algo cambió. Pero no solo eso. El Correa que nos planteaba un apego y obediencia irrestricta a los estándares internacionales de protección de derechos humanos de 2008, contra lo cual no había manera de decir que estaba mal, pues ahora resulta que se pasa por las galletas el tema, las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e inclusive Ecuador ha cumplido el triste papel de proponer, por un lado, una especie de sistema interamericano paralelo, ¿verdad? Tratando de llevar a UNASUR el tema, y por otro, inclusive, la creación de una corte penal regional que no tiene pies ni cabeza, que afortunadamente nadie le paró bola, ni siquiera los mismos socios bolivarianos, porque si no, lo hubieran implementado. Antes de irnos a una cadena nacional, yo sí quisiera... ¡Otra vez! Yo sí quisiera, doctor García, que nos deje una apreciación de lo que fue y cuándo podría esperarse una respuesta a lo de Fernando Villavicencio. Bueno, si está presentada la solicitud, yo creería que en el transcurso de mayo, pues, se tendrá que tramitar dentro de plazos razonables, entendiendo, insisto, que no se puede predecir específicamente cuánto tiempo, porque no es que existe un procedimiento con términos fatales, ¿no? Decían que no. Entonces, no, ahí ya dependerá del tratamiento que le quiera dar la autoridad peruana, ¿verdad? Las consultas que se quieran hacer. Y bueno, me parece que es un caso que es lo suficientemente claro como para necesitar, pues... ¿Y en el proceso ecuatoriano cómo usted va a enfrentar el tema? Bueno, el proceso ecuatoriano se encuentra en stand-by, se encuentra en archivo mientras no esté físicamente presente el procesado, y esto no va a suceder mientras no exista garantías mínimas de independencia judicial. O sea,
es evidente que Fernando Villavicencio fue objeto de una persecución y él no se va a prestar para hacer el chivo expiatorio de nadie. Ha estado con nosotros el doctor Roberto Pereira y el doctor Ramiro García en el caso de Fernando Villavicencio y el asilo político. Están de inmediato ya con nosotros el doctor Julio César Trujillo y el doctor Felipe Rodríguez. Doctor García, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Enseguida volvemos después de la cadena. Las provincias de Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha han propuesto proyectos de ampliación y mejoras al trazado vial del corredor Aloac-Santo Domingo, en los tramos correspondientes a cada provincia. El viceministro de Gestión de Transporte, el ingeniero Alex Pérez, explica. Las provincias de Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha han propuesto proyectos de ampliación y mejoras al trazado vial del corredor Aloac-Santo Domingo en los tramos correspondientes a cada provincia. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en virtud de estas propuestas, ha delegado dichos tramos a los GAS provinciales, quienes son responsables de encontrar los mecanismos económicos, técnicos y legales que permitan un adecuado financiamiento y eficiente administración del corredor delegado, para lo cual deberán socializar los beneficios de estos proyectos con la comunidad. Trabajamos para unir al Ecuador 24/7. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM. No es solo un concurso de frecuencias.